Muy bien. Comenzamos entonces hoy una nueva unidad, la unidad de soluciones. Tema importante si hay en química es soluciones. Importante y a la vez con sus dificultades, sobre todo en la parte práctica. Pero créanme, esto lo van a ver luego en inorgánica, en química analítica ni hablar, en orgánica, en química física. Es un tema transversal a la gran mayoría de las asignaturas. Entonces, bueno, comencemos primero definiendo lo que es, disculpen, lo que es una solución. Eh, una solución es, como dice ahí, ¿no es cierto?, una mezcla homogénea de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. ¿Sí? Estas sustancias no van a reaccionar, ¿sí? Una de ellas se le va a llamar solvente y a la otra se le llama soluto, ¿sí? Las soluciones pueden existir en cualquiera de los tres estados más conocidos de la materia, es decir, sólido, líquido, gaseoso, ¿no es cierto? El componente que se encuentra en menor cantidad es el soluto, y el solvente es el que está en mayor cantidad. En una gran mayoría de los casos, las soluciones, en las soluciones, el solvente es el agua, pero esto no significa que sea el único posible, ¿sí? También hay otros solventes, ¿m? Sobre todo orgánicos, de tipo orgánico. Estas soluciones, como decía, pueden ser gas, estar en estado gaseoso, sólido, líquido. Por ejemplo, el aire en la atmósfera es un tipo de solución. Y aquí ya vemos que hay varios solutos o hay varios componentes en definitiva, ¿no es cierto? Porque tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, neón, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchos componentes tenemos en el aire atmosférico, en donde lo que nosotros usamos es el oxígeno para respirar, pero el aire está compuesto por muchos componentes. Entonces, esta sería un ejemplo de una solución gaseosa. El acero es otro ejemplo, en este caso, de una solución en estado sólido, ¿sí? El acero está compuesto principalmente por hierro y por carbono, ¿sí? En donde el carbono sería el soluto y el hierro el solvente. En base a la cantidad de carbono que tenga, vamos a tener los distintos tipos de acero. Y también esto le va a dar al material mayor dureza, que sea más quebradizo o no, etc. ¿Sí? Esto en base a la proporción que haya entre el soluto y el solvente, es decir, entre el carbono y el hierro en este caso, ¿sí? El agua de mar, por ejemplo, está compuesto por sales y agua, lógicamente. Entonces, también en este caso es una solución líquida, ¿sí? Bien. Eh, la formación de soluciones es un proceso termodinámicamente posible. Y esto lo afirmamos gracias a uno de los criterios, que se acuerdan, el criterio de ya, el aumento del desorden, es decir, el aumento de entropía que tiene el sistema. En este caso, en un proceso de, de disolver algo, el, el desorden en el sistema va a aumentar. Por lo tanto, eso va a ser algo espontáneo, como habíamos visto en la unidad anterior. Entonces, la formación de una solución es un proceso que es termodinámicamente espontáneo. Muy bien, continuemos. Los tipos de soluciones. Hay varios tipos de soluciones. De acuerdo al estado físico de los componentes y de la solución, hay 7 tipos de soluciones. Puede ser, por ejemplo, el estado del soluto y el estado del disolvente, si son gaseosos, el estado de la solución va a ser gas. Por ejemplo, el aire, como vimos recién. Si el soluto está en estado gaseoso y el disolvente en estado líquido,
el estado de la solución va a ser líquido. Por ejemplo, oxígeno en agua. ¿Sí? Si el soluto es líquido y el disolvente también es líquido, lógicamente la solución va a ser líquido. Por ejemplo, el alcohol en agua. ¿Sí? Si el disolvente, perdón, si el soluto es sólido y el disolvente es líquido, la solución resultante va a ser líquida. Por ejemplo, la sal de mesa en agua. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, soluto gaseoso, disolvente sólido, la solución sólida, por ejemplo, hidrógeno en platino, el disolvente líquido, la solución sólida, perdón, el solvente sólido, la disolución también sólida, por ejemplo, mercurio en plata, y así como, dejen de rayar por favor la filmina. Bueno, entonces, en base a la capacidad que tiene de disolver un soluto, las soluciones pueden ser saturadas y no saturadas. Es decir, la capacidad que tenga el solvente, ¿no es cierto?, de disolver al soluto, se pueden clasificar en saturadas, no saturadas y sobresaturadas. Si una solución dice, no se puede disolver más, en una solución no se puede disolver más soluto, decimos que la disolución está saturada. ¿Sí? En algunas condiciones resulta que se puede sobrepasar esta máxima cantidad de soluto que puede aceptar el solvente. Por ejemplo, calentándola. Y entonces paso a tener una solución sobresaturada, que va a permanecer como solución, ¿sí?, siempre que se mantenga la temperatura. Cuando baje la temperatura, ya vamos a tener una solución saturada y va a depositarse el soluto que no puede disolverse. ¿Sí? Por el contrario, si la solución admite aún más solutos, decimos que la solución se encuentra insaturada. ¿Sí? Entonces, a ver, creo que tengo algo para mostrarles por aquí. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra pantalla. A ver, por ejemplo, bueno, no sé por qué no me lo muestra, debería estar mostrándome esto. Voy a cerrar. Compartir pantalla. Quiero compartir esta pantalla. Bueno, hay algo, pasa algo que no me deja compartir esta pantalla. Qué lástima, porque aquí había algunas cositas interesantes que, a ver si puedo abrirlo por otro lado, navegando en la máquina. A ver, simulación de soluciones. A ver si aquí, si me deja abrirlo por aquí. Ahí está, perfecto. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, una solución. O sea, cómo armar una solución. Tenemos sal y aquí tenemos agua. En este caso, 1 litro de agua. ¿Sí? Y estamos considerando que no se evapora nada. ¿Sí? Muy bien. Sí, Evelyn. Disculpe, Sí. Creo que no se se ve ve. solo Se ve la su pantalla carpeta. nomás, profe. Ah, ustedes no logran ver el... Ay, qué pena. No logran ver el simulador. No, No, profe. el simulador no. Ah, bueno, qué pena, qué pena. A ver, hago un intento más. No, no Ahí lo ven. está, profe. Ahora se logra ver, profe. Ahí se ve. Ahora, ahí sí, bueno, gracias, 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 qué bueno. Bien, entonces, ahora sí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, agua, 1 litro de agua, ¿sí? Y tenemos sal.
La concentración todavía no la vamos a ver porque la voy a explicar en un ratito. Por ahora quiero que entendamos cómo es el proceso de dilución, digamos, ¿no? Si yo a esto le agrego sal, bueno, se disuelve, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Pero aquí va a ocurrir algo que va a pasar que cuando la sal está disuelta conduce la corriente eléctrica, ¿sí? En cambio, si no tiene sal, fíjense, ahí reinicié todo de nuevo. Si no tiene sal, fíjense, no, el foquito no prende. En cambio, cuando le agrego la sal y cuando le agrego cada vez más sal, el foquito prende con mayor intensidad. ¿Esto es por qué? Porque estoy disolviendo un soluto que está compuesto eh, por dos iones, el catión sodio y el cloruro, ¿sí? Y estos son los encargados de que la solución conduzca la corriente eléctrica. En cambio, fíjense, reiniciamos de nuevo. Cuando tenemos solamente agua, colocamos y el foquito no prende, ¿sí? Esto lo vamos a ver, vamos a entender esto cuando veamos equilibrio, vamos a terminar de entender. Por ahora, créanme que esto prende porque aparecen los iones sodio y cloruro. Y esto lo podemos ver microscópicamente. Fíjense, si agrego nuevamente cloruro de sodio, ¿sí? Fíjense, ahora aparecen los cristales y cuando se disuelve en agua, aparecen los cationes sodio, que son los moraditos, al menos yo lo veo moradito, y los aniones cloruro que están en verde. Y fíjense cómo están disueltos, ¿no es cierto? Y eh, están dispersos, nadando por todo el solvente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Voy a reiniciar de nuevo. ¿Qué pasa si en lugar de cloruro de sodio yo agrego sacarosa? ¿Sí? Es decir, el azúcar común. Y resulta que se disuelve, pero no se disocia. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿la sacarosa conducirá la corriente eléctrica? No, ¿no es cierto? Porque no es capaz de disolverse. En cambio, el cloruro de sodio, como habíamos visto, sí. Ahora, fíjense, aquí voy a reiniciar todo y voy a poner el azúcar, ¿sí? Es decir, la sacarosa. Y voy a poner el foquito y no se prende. ¿Eso por qué? Porque en la forma micro vemos que las moléculas de sacarosa no se disocian en cationes y aniones. En cambio, el cloruro de sodio sí. ¿Se entiende? Ahora, podemos ver más microscópicamente aún y poner, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y vemos que el cloruro de sodio, cuando lo agregamos en solución, el cloruro y el catión sodio se rodean de moléculas de agua, ¿sí? Estas de alguna manera lo estabilizan, ¿sí? Y, eh, pero están separados. Por eso es que decimos que el cloruro de sodio se disuelve y se disocia en agua. Son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es que se disuelva y otra cosa es que además se disocie. En este caso, el cloruro de sodio, ¿sí? Por ser un electrolito fuerte, ya vamos a ver también con más detalle eso, pero lo que vemos es que se disuelve y se disocia, ¿sí? Ahora, voy a reiniciar de nuevo. Y vamos a colocar, en lugar de cloruro de sodio, vamos a colocar azúcar. En este caso son dos moléculas, ¿sí? Del azúcar común. ¿Qué vemos? No vemos ninguna disociación. Vemos que se disuelve porque las moléculas están separadas y rodeadas de moléculas de agua. Se disuelve, pero no se disocia, ¿sí? Algo contrario a lo que pasaba con el cloruro de sodio.
Podemos mostrar también las cargas parciales. Aquí se pueden ver las cargas parciales del agua y van a, si miran una molécula de agua, por ejemplo, van a ver que el agua, como vimos allá cuando vimos la polaridad de moléculas, vemos que los hidrógenos tienen carga parcial positiva, mientras que los oxígenos tienen carga parcial negativa. ¿Sí? Y esto es lo que hace que se disuelvan eh, el cloruro de sodio y el azúcar, donde el cloruro de sodio, además de disolverse, también se disocia. Muy bien. Voy a pasar ahora, voy a dejar de compartir esto y perdón, disculpen, voy a compartir el video, voy a compartir la cámara para mostrarles cómo serían las interacciones en el caso del cloruro y y del, del catión sodio. Entonces, el cloruro va a estar así y las moléculas de agua van a estar de alguna forma así, con sus hidrógenos apuntando hacia el cloruro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, voy a dibujar por acá arriba otra molécula de agua para no ensuciar tanto. Sabemos que aquí tiene una carga parcial positiva, aquí también hay una carga parcial positiva y aquí hay una carga negativa. Entonces, las moléculas de agua van a rodear al ion cloruro de esta forma, con sus hidrógenos apuntando hacia el cloruro, ¿sí? Porque el hidrógeno tiene carga parcial negativa, positiva. Entonces, positivo con negativo se atraen, ¿sí? Ahora, el catión sodio va a pasar lo contrario. Los oxígenos son los que van a estar apuntando hacia el catión. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga parcial negativa, mientras que el hidrógeno positiva, como vimos, y el catión sodio positiva. Entonces, estos oxígenos tienen carga parcial negativa, son atraídos por este catión sodio más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así es como entendemos el proceso de disociación que experimenta el cloruro de sodio cuando se encuentra en agua. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con nuestra presentación. Y quería mostrarles cómo es que se ve, a ver si puedo abrir el simulador, cómo es que se ven las soluciones saturadas e insaturadas. A ver. Sí, tenía que abrir por acá. A ver si es este simulador. Solución. Concentración. No era este. Este creo que era de molaridad. Sí, creo que es este. A ver si puedo. Dejo de compartir la otra pantalla y comparto este simulador. ¿Ahí ven otro simulador? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar en este una solución, por ejemplo, de sulfato de cobre, ¿sí? Y, bueno, aquí la cantidad de moles y los litros de la solución, ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿no es cierto? Pero aquí vemos en esta barra, vemos la concentración de la solución en molar, ¿sí? Y
aquí sería 0 y va aumentando esa concentración, ¿no es cierto? Por ahora no nos interesamos tanto en, en el valor. Entonces lo que voy a hacer es voy a aumentar la cantidad de soluto y fíjense cómo la flechita que tenemos aquí va aumentando, ¿sí? Hasta que llegamos al máximo, ¿sí? En ese caso, ahí estaríamos ante una solución saturada. Si disminuimos un poquito, hasta por aquí, estaríamos en con una solución insaturada, es decir, una solución que todavía puede recibir más soluto, ¿sí? Entonces, aumentamos, puede recibir soluto, recibe soluto, hasta que llegamos a un límite. Pasamos ese límite y ya la solución ya no recibe más soluto. Y tenemos el soluto de más que fue recibiendo. Fíjense que la concentración de la solución ya no varía más, porque el soluto de más que yo agregué queda en el fondo del recipiente. ¿Sí? Entonces, la única forma que yo podría hacer que reciba un poquito más de soluto, aquí, supongamos que ahí, ¿sí? Ahí ya se saturó la solución. Esta solución está saturada, ¿sí? Pero si a esta solución, por ejemplo, yo la caliento, aquí no tengo, el simulador no permite calentarlo, pero si pudiera calentarlo, voy a obtener que estas, eh, este soluto que quedó de más podría disolverse aquí. Y en ese caso estaría en una solución, ante el caso de una solución sobresaturada. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos un poquito de otras cosas también. Bueno, seguimos con la presentación y continuamos. Y ahora viene algo muy importante, chicos. Y voy a tratar de explicar lo máximo que puedo, sí, lo que el tiempo me permita. En realidad, esta parte de unidades, porque es lo que van a necesitar ustedes para resolver los ejercicios, ¿sí? Y eso es muy importante para resolver los ejercicios de soluciones. Es muy importante que tengan presente las definiciones de las unidades químicas y algunas otras cositas que les voy a ir contando, ¿sí? Entonces, las unidades que se usan para medir la concentración de las soluciones, podemos dividirlas en dos grandes grupos: las unidades físicas y las unidades químicas, ¿sí? En las unidades físicas no importa mucho de qué soluto se trate, es decir, de la fórmula que tenga el soluto, ¿sí? Solamente va a importar la cantidad de masa o de volumen del soluto y en cuánto está disuelto, ¿sí? Por ejemplo, para expresar la concentración en porcentaje peso en peso, vamos a tener que es igual a los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. Entonces, por ejemplo, cuando nos dice que una solución es al 36% de peso en peso, ¿qué estamos diciendo? Que hay 36 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? Y ahí no decimos nada acerca de la naturaleza química del producto, del soluto, perdón, ¿sí? Entonces, las dimensiones que va a tener esta, esta forma de expresar la concentración va a ser gramos de soluto por gramos de solución, ¿sí? Repito, un ejemplo. Cuando tenemos, por ejemplo, una solución al 36% de peso en peso, eso va a significar que tengo 36 gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Bien. Ahora, cuando tenemos las unidades físicas, otra unidad física, perdón,
por ejemplo, porcentaje peso en volumen, lo que decimos es los gramos de soluto que tenemos por cada 100 mililitros de solución. Entonces, por ejemplo, si mi solución es al 30% de porcentaje peso en volumen, va a significar que tengo 30 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y las unidades van a ser gramos de soluto por mililitro de solución. ¿Sí? Cuando tenemos la unidad física porcentaje volumen en volumen, va a significar, o lo que tenemos que tener en cuenta es que es el volumen de soluto que hay por cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Y las unidades van a ser mililitro de solución, perdón, mililitro de soluto sobre mililitro de solución. Esto tienen que saberse bien, tener bien presente las definiciones a la hora de resolver los problemas. Porque si no la tienen bien presente, les va a costar mucho más resolver los problemas. Muy bien. Luego pasamos a las unidades químicas. Y en las unidades químicas tenemos varias, ¿sí? En donde tenemos la molaridad, la normalidad y la molalidad. Y aquí sí que se tiene en cuenta de que, eh, cuál es el soluto con el que estamos trabajando. Eh, en las unidades físicas también los tenemos en cuenta nosotros. A lo que iba es que en esto no van a necesitar sacar peso molecular o masa molecular, masa molar, nada de eso, ¿sí? En cambio aquí sí va a ser necesario. Muy bien. Entonces, la molaridad resulta que son los moles de solutos que están disueltos en 1 litro de solución. Mol de soluto por litro de solución. ¿Sí? La normalidad es el número de equivalente gramos de soluto. Ya vamos a ver cómo se saca esto. Los equivalentes gramos de soluto que hay por litro de solución. ¿Sí? Las unidades equivalentes de soluto por litro de solución, ¿cierto? Y la molalidad, fíjense que es muy parecido la palabra a la molaridad. A una la representamos con la M mayúscula, mientras que a la molalidad la representamos con la M minúscula. La molalidad de la solución son los moles de soluto que hay, pero por kilogramo de solvente. Kilogramos de solvente. Esto es importante, ¿sí? Porque fíjense, en molalidad es litro de solución. En cambio, en molalidad es por kilogramo de solvente. Entonces hay que tener bien presente esto para poder entender luego los problemas. Otra unidad que tenemos, que ya algo he explicado en la clase anterior, es la fracción molar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una solución con dos componentes, A y B, la fracción molar de A va a ser el número de moles de A dividido el número de moles totales, es decir, el número de moles de A más el número de moles de B, ¿sí? Y la fracción molar de B va a ser el número de moles de B dividido el número de moles totales, es decir, el número de moles de A más el número de moles de B. Y como aquí tengo número de moles y abajo también tengo número de moles, se va a cancelar eso, ¿sí? Y no va a tener dimensiones. Es decir, la fracción molar es una magnitud adimensional. ¿Sí? Vamos a ver qué continúa. No recuerdo qué. No, aquí vamos a pasar entonces eh, a la pantalla y vamos a
explicar un poquito de qué se trata esto de los equivalentes gramos, que es, me parece que lo que por ahí más confusión suele traer, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber es el número de equivalente de la sustancia. Esto va a depender, lógicamente, va a depender de qué sustancia se trate. Y voy a tener que la sustancia puede ser un ácido, una base, una sal, o también puede ser para reacciones redox, ¿sí? En el caso del ácido, el número de equivalentes que se lo suele usar con la letra griega chi va a ser igual a el número de protones capaces, a ver dónde le pongo, acá, de ionizarse o capaces de ceder, así. Entonces, el número de equivalentes gramos de un ácido es igual al número de protones que el ácido es capaz de ceder. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esto. Porque, por ejemplo, si yo hablo de un ácido inorgánico, que son la mayoría, en los ácidos inorgánicos, la mayoría, no todos, ya vamos a ver más adelante también esto, la mayoría ceden todos los protones. Sin embargo, en los ácidos orgánicos, cosa que todavía no lo vamos a ver en este curso, pero ya les adelanto porque después en química orgánica lo van a ver, eh, no todos los protones que tiene el ácido son capaces de cederse. Por ejemplo, si considero al ácido sulfúrico, resulta que este ácido es un ácido inorgánico, puede ceder 2 protones y por supuesto el sulfato, ¿no es cierto? Es decir, se disocia este ácido cuando está en agua, se disocia, se disuelve y se disocia en 2 protones y un anión sulfato. Por lo tanto, puede ceder los 2 protones. Entonces, esta chi aquí valdría 2, ¿no es cierto? Ahora bien, si considero, por ejemplo, un ácido inorgánico, un ácido orgánico, como el ácido fórmico, ¿sí? Este ácido es el ácido que liberan las hormigas cuando a uno le pica. Si a uno le pica una hormiga, ustedes sienten que una picazón, ¿verdad? Bueno, eso es debido a este ácido, al ácido fórmico. Entonces, este ácido resulta que se disocia de esta forma. Un protón más este anión, ¿sí? Entonces, fíjense que no se corresponde con la cantidad de hidrógenos que tiene, ¿sí? Pero insisto, esto es información que la van a necesitar después. Por eso pongo aquí que el número de equivalentes de la sustancia es el número de protones capaces de ceder. Y en la mayoría de los ácidos inorgánicos, el número de protones capaces de ceder coincide con el número de hidrógenos que tiene la sustancia. Es decir, que nosotros nos vamos a concentrar en este tipo de ácidos, no en este único ácido, por supuesto, sino en este tipo de ácido, ¿sí? Bueno, cuando tenemos una base, también tenemos un chi, y este va a ser igual al número de oxidrilos capaces de ceder.
¿sí? Por ejemplo, si tengo, no sé, el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio se disuelve y se disocia dando el catión aluminio 3 más 3 oxidrilos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el chi va a valer 3. ¿Mm? Luego, si tengo una sal, aquí lo que voy a tener en cuenta es la carga total que aporta el anión o el catión, ¿sí? La carga total que aporta el anión o el catión, ¿sí? Y si se trata de una reacción redox, lo que voy a tener en cuenta es el número de electrones intercambiados. Ustedes saben que en una reacción intercambiados, ustedes saben que en una reacción redox, el número de electrones que se pierde en la oxidación es igual al número de electrones que se gana en la reducción. ¿Sí? Muy bien. Con esto dejamos aquí porque ya se nos termina el tiempo y iniciamos sesión con las próximas credenciales y hacemos un ejercicio para dejar claros estos conceptos.